Cuenta la leyenda que allá por la época colonial, en un escondido monasterio, los frailes le rendían respeto a uno de sus compañeros que había fallecido y se turnaban para velarlo dentro de un féretro. Esa noche fue el turno de dos de ellos. Uno era alegre y le encantaba gastar bromas, mientras que el otro era de carácter introvertido y se asustaba con facilidad. Una terrible combinación. La noche era fría y silenciosa, y los dos estaban sentados en un par de sillas frente al ataúd. El bromista no podía esperar más para poder jugarle una de sus pesadas bromas al miedoso, por lo que le pidió que fuera hasta la cocina para traerles algo de comer. Por supuesto, el miedoso no quería ir, pero el bromista estaba tan determinado a comer algo que era esa opción. O bien, él mismo iría, pero el miedoso se quedaría solo junto al muerto. Esa idea era mucho más aterradora que la primera, por lo que de no muy buena gana aceptó la primera opción. Lleno de miedo, se dirigió a la cocina para traer algo de comer, acompañado solo por un candelabro pesado y sus rezos devotos. Entonces, el bromista aprovechó para sacar el cuerpo del que yacía dentro del féretro, sentarlo en la silla, mientras que él se colocaba dentro del ataúd esperando el regreso del fraile miedoso. Cuando al fin regresó, le acercó el plato que le había traído a quien creía era su compañero, pero este no respondía y permanecía encapuchado y con la cabeza abajo, sentado en la silla. Sintiendo mucho miedo, volvió a pedirle que despertara y que tomara el plato. Vamos, despierta. Sabes que me da mucho miedo. Pero nada ocurría, pues el fraile permanecía con la cabeza baja, sin moverse ni emitir ruido alguno. Cuando de pronto del féretro distinguió que el muerto se levantaba lentamente y, aún encapuchado, dirigía su rostro no visible hacia él. El miedoso seguía sacudiendo al cuerpo que yacía sentado hasta que cayó inanimado al suelo. Fue entonces cuando, horrorizado por lo que ocurría, al ver a su amigo muerto derribado cerca de la silla y viendo que el muerto se había levantado y comenzaba a caminar hacia él, espavorido, salió del lugar y comenzó a correr con cierta torpeza por el pasillo. Al darse cuenta que se le había pasado la mano, el bromista comenzó a correr hacia él, pero el miedoso tenía tanto temor que no se dio cuenta que había sido una broma muy pesada de su amigo, por lo que al verlo perseguirlo a toda velocidad por el pasillo, irremediablemente se desmayó. Entonces el bromista decidió poner en su lugar al muerto y esperar a que su amigo despertara del desmayo que había sufrido. Pero al regresar a la habitación, se dio cuenta que el cuerpo no yacía en el suelo donde se había quedado. Por el contrario, estaba de pie y sostenía en su mano el candelabro que había portado el miedoso. El bromista, al ver aquella escena, se quedó atónito y comenzó a retroceder
cuando vio que el fraile que sostenía el candelabro comenzaba a cortar la distancia que había entre los dos. El bromista comenzó a correr por el pasillo en dirección de su amigo miedoso, que yacía aún en el suelo desvanecido. Le pedía que despertara, pero era inútil. El bromista, hincado junto a él, trataba de reanimarlo, cuando vio una luz que emergía de la habitación de donde lo habían estado velando, y una figura espectral surgió de la sombra. Un fraile cuyo rostro no se veía y que portaba el candelabro pesado, parecía mirar en dirección a ellos dos. Fue entonces cuando el bromista vio cómo el fraile arrojaba con una fuerza sobrehumana el candelabro en su dirección. Pasó a toda velocidad muy cerca de él, para finalmente quedar incrustado en una de las puertas del monasterio. El bromista se desmayó junto a su compañero. A la mañana siguiente, el resto de los frailes encontraron la habitación vacía. El cuerpo yacía dentro de su ataúd, pero no se veía rastro de los dos jóvenes que se habían quedado a velarlo, hasta que los encontraron desvanecidos en uno de los pasillos. Cuando al fin despertaron, relataron lo que había acontecido esa noche. La historia podría sonar totalmente inverosímil, si no fuera porque el candelabro permanecía aún incrustado en la puerta a la cual había sido arrojado. El bromista aprendió su lección y nunca más volvió a jugar con cosas tan delicadas. Por el contrario, se volvió tan devoto y respetuoso que fue un modelo a seguir.